los primeros versículos del capítulo 2. Vamos a leer desde el 1 hasta el 26. Escuche lo que dice el texto. Eclesiastés, lo tienen todos, capítulo 2. Dice: entonces me dije, ven ahora y te probaré con el placer, diviértete. Y resultó que también esto era vanidad. Dije, a la risa es locura, y del placer que logra esto. Consideré en mi corazón estimular mi cuerpo con el vino, mientras mi corazón me guiaba con sabiduría, y echar mano de la insensatez hasta que pudiera ver qué hay de bueno bajo el cielo, que los hijos de los hombres hacen en los contados días de su vida. Engrandecí mis obras. Me edifiqué casas y me planté viñas, me hice jardines y huertos y planté en ellos toda clase de árboles frutales. Me hice estanques de agua para regar el bosque con árboles en pleno crecimiento. Compré esclavos y esclavas, tuve esclavos nacidos en casa, tuve también ganados, vacas y ovejas, más que todos los que precedieron en Jerusalén o me precedieron en Jerusalén. Reuní también plata y oro para mí y el tesoro de reyes y de las provincias. Me proveí de cantores y cantoras, de los placeres de los hombres, de muchas concubinas. Me engrandecí y superé a todos los que me precedieron en Jerusalén. También la sabiduría permaneció conmigo. Y de todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué, ni privé a mi corazón de ningún placer, porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo. Esta fue la recompensa de todo mi labor. Es decir, todo lo que he escrito anteriormente. El 11 dice: consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que me había empeñado, y resultó que todo era vanidad y correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. Y yo volví pues a considerar la sabiduría, la locura y la insensatez, porque ¿qué hará el hombre que venga después del rey, sino lo que ya ha sido hecho? Y yo vi que la sabiduría sobrepasa la insensatez, como la luz las tinieblas. El sabio tiene ojos en su cabeza, pero el necio anda en tinieblas. Aunque yo sé también que ambos corren en la misma suerte. Entonces me dije, como la suerte del necio, así también será la mía. ¿Para qué pues me aprovecha haber sido tan sabio? Y me dije también, esto es vanidad, porque no hay memoria duradera del sabio ni del necio, ya que todos serán olvidados en los días venideros. Como muere tanto el necio, como el sabio como el necio. Y aborrecí la vida, porque me era penosa la obra que se hace bajo el sol, pues todo es vanidad y correr tras el viento. Vamos a dejarlo hasta ahí, hermano. Quien lee esta porción y no entiende, va a creer que Salomón está invitando a la gente a que viva de esa manera. Este joven, a los 20 años, fue puesto como rey. Su papá había sido asesinado, envenenado. Y este joven heredó su reino. Nadie se imaginó, ni él mismo, lo que había detrás de esa muerte de su padre. Y de lo que él llegaría a ser, no solo para su época, sino para el tiempo. Este hombre fue rey del mundo griego, del imperio persa, de Egipto, de India, y conformó el imperio más grande de la antigüedad. Ni siquiera los romanos lo superaron. Fue educado a los pies del famoso filósofo Aristóteles. Este hombre fue conocido y fue llamado como Alejandro el Grande. Alejandro el Grande derrotó el gran ejército de los medos y persas. Ellos eran la cuarta, quinta parte del ejército. Los medos eran un ejército enorme. De hecho, Daniel fue llevado al imperio de Babilonia cuando él posiblemente tendría sus 17, 16 años. Y estuvo ahí como 60 años Daniel.
Y él profetizó que Babilonia iba a caer y vio a Babilonia caer. Y luego profetizó también que los persas caerían y presentó esa profecía de leopardo que rápidamente va con 4 alas y destruye a los persas. Así que Daniel, aunque no vio esto, él profetizó que vendría este hombre, que la Biblia no menciona el nombre, pero que se cumplió en tiempos de Alejandro el Grande. Así que no es la historia solamente de un hombre, sino que es la historia de Dios manejando la historia humana. Así que Alejandro el Grande hizo todo ese tipo de cosas. Alejandro construyó el imperio más grande del mundo. Él conquistó, escuche esto, él conquistó y fundó 70 ciudades. Era tan arrogante que de las 70 ciudades a 50 les puso su nombre, con alguna variante. Por ejemplo, la más conocida es la ciudad de Alejandría, que estaba en Egipto, donde todos los intelectuales de aquella época iban a estudiar a Alejandría. Así que hizo muchas obras, grandes obras hizo Alejandro el Grande. Era tan arrogante Alejandro que él dijo que se divinizó, diciendo que él era descendiente de Zeus a través de Hércules y de Aquiles. Lo que no sabía Alejandro el Grande es que ni existió Zeus, ni existió un Hércules en el sentido que un semidios, ni existió Aquiles, aunque sí existió, pero no eran semidioses. Pero él se divinizó a sí mismo. Alejandro el Grande comenzó a reinar a los 20 años y murió a los 32. Duró 12 años y hizo lo que nadie podía hacer. Era arrogante, vanidoso, terriblemente exitoso e inmoral, terriblemente inmoral. Cuando él sabía que iba a morir porque tenía una enfermedad incurable, antes de morir, él le dijo a sus ministros que tenía 3 peticiones. Escuche esto. Esta tal vez sea la parte más interesante de lo que le he contado. Dijo que su ataúd fuera cargado por los mejores médicos de la época. La segunda petición, que todos los tesoros que poseía fueran derramados en el camino hacia el lugar donde iban a poner su tumba. Y que fueran tirados en el camino, esparcidos en el camino. Y por último, que sus manos estuvieran fuera del ataúd, para que todos lo pudieran ver con sus manos afuera. Los ministros, cuando les pidió eso, sorprendidos, preguntaron: ¿y cuáles son los motivos? Les respondió: quiero que los mejores médicos de Grecia, al cargar mi ataúd, que puedan ellos entender que no tienen poder sobre la muerte. Quiero que el mundo griego vea que todo el dinero y los tesoros del mundo, así como los obtuve, los tengo que dejar. Y quiero que mis manos queden afuera para que todos entiendan que así como nacemos, así como venimos, así nos vamos. Esto nos conecta, hermano, nos conecta con el tema de Eclesiastés. Esto nos conecta directamente con nuestro texto. Es decir, un hombre exitoso, un hombre que hoy sigue siendo un ejemplo, un prototipo del éxito. Alejandro el Grande. Y no hay nada de lo que hizo. Nuestro texto. Salomón, o el predicador, como se le conoce en Eclesiastés, presenta 3 advertencias sobre la infructuosa búsqueda del placer sin Dios. 3 advertencias sobre la infructuosa búsqueda del placer sin Dios. Usted puede cambiar esa palabra placer por felicidad. Y nuestro primer punto precisamente es el placer vacío o la vaciedad del placer. Entonces en el versículo 1, oiga esto, capítulo 2, versículo 1, el predicador dice: y dije yo en mi corazón, ven ahora, probaré con el placer, diviértete. Y aquí también esto es vanidad. Esto realmente es lamentable,
Salomón se había apartado de Dios, como lo leímos en 1 Reyes capítulo 11. Hermanos, es exagerado. Tuvo 700 esposas y tenía un harén de 300 concubinas. Y obviamente él experimentó incluso durante sus años de vejez. Se desvió su corazón y fue a adorar a otros dioses. Él quiso experimentarlo. ¿Por qué quiso experimentarlo? Quería entender por qué la gente se desgastaba su vida por las riquezas, por los placeres del vino, por los placeres de sentirse grande, por los placeres sensuales. Él quería experimentar eso. Y para nada Dios está probando lo que hizo Salomón. Pero lo que sí es cierto es que Dios lo permitió y lo rescató luego para que a través de lo que él, con la sabiduría que tenía, pudiera decirnos a todas las generaciones que esto solo es vanidad. Y que esto es vivir arrogantemente, egoístamente, y es autodestruirse. Así que él está hablando consigo mismo. Dije yo a mi corazón, ve en busca de ese placer mundano. Lo primero que dice es probaré. Este verbo, probaré con el placer. Este verbo, hermano, esa palabra placer puede entenderse probaré con el gozo, probaré con la alegría, probaré con la felicidad. Recuérdense que estamos hablando de un hombre sabio, que era sabio antes de que Dios le diera sabiduría. Tenía sabiduría humana. David lo reconoció. Pero Dios le dio una porción más grande. De tal manera que llegaban de todas partes a escuchar la sabiduría. Y él está diciendo aquí, probaré con el placer o gozo o alegría o deleite. Iré en busca de la felicidad humana. Él sabe que no hay felicidad fuera de Dios, pero él quiere experimentar. Quería saber por qué la gente se está desgastando por eso. El placer en este contexto debe entenderse como un estado de felicidad. Pero no en el contexto de lo que él está diciendo, sino con el contexto bíblico. La felicidad es un estado. Mateo capítulo 5. Bienaventurado es la palabra que se traduce como felicidad. Los pobres en espíritu. Es decir, bienaventurados aquellos, porque la palabra pobre es aquellos que reconocen que están en bancarrota. Un pobre reconoce que es pobre. No, pero yo conozco pobres que se visten bien. Esos no son pobres. El pobre en la Biblia es gente que no tiene un techo, que no tiene para comer, que tiene una mudada. Esos son los pobres en la Biblia. Pero aquel que puede comer y que puede comprarse una submudada una vez al año, ya en 5 años tiene 5 mudadas. Aquí no estamos hablando de eso. La felicidad, puntualmente, ese pobre en lo humano está en bancarrota. Bienaventurados los pobres en espíritu. Felices, es un estado. La bienaventuranza no es una promesa, usted lo sabe, es un estado de felicidad. Así que el placer dentro del contexto de las Escrituras es una vida permeada, controlada por Dios, por Cristo, por el Espíritu Santo y por su palabra, que es lo mismo, controlada. Luego él dice, en el versículo 2, dije a la risa en locura y del placer dijo, ¿quién logra esto? Es una pregunta retórica. No está esperando que los que leamos contesten, está esperando que los que lean entiendan que ese placer no es nada, está vacío. Obviamente la audiencia de Eclesiastés era el pueblo de Israel. Eclesiastés se puede entender, la palabra Eclesiastés se puede entender como el predicador, pero también se podía entender como el que congrega. También entendemos en el contexto, y no es el momento de explicarlo, que Eclesiastés, que Salomón le está escribiendo primero a su hijo, pero también a la audiencia de Israel. Él era el rey de Israel.
Él es el predicador que le predicó a Israel, pero que también nos está predicando a nosotros sobre esto. En una generación, hermano, donde todo es la búsqueda del placer, de la autosatisfacción. La gente cree que cuando saque una carrera en la universidad va a alcanzar lo que quiere. Que cuando llegan a sacar esa carrera, los que llegan, se dan cuenta que necesitan más que un bachelor, entonces ahora hay que ir a una maestría. Y cuando llegan a la maestría se dan cuenta que hay que seguir y van a llegar algunos al doctorado. Y cuando ya han llegado al doctorado hay diferentes doctorados y la gente que su ídolo es el conocimiento, como Salomón. Empieza a estudiar, ya estudiar, ya estudiar. Y a los 60 años se da cuenta de que nunca se casó. Y que no tiene ni siquiera una compañera a quien contarle todo lo que sabe. Porque los amigos están aburridos de tanto escucharlo, que ya... No es que sea malo estudiar. Aquí lo que usted tiene que entender es cuál es el propósito detrás de todo esto. Ahora, de la risa, dije de la risa, es locura. Y del placer que logra esto, la respuesta es nada. ¿Qué buscas? ¿Qué estás buscando en tu vida, hermano? ¿Qué estás buscando con lo que estás haciendo? ¿Estás buscando la gloria de Dios o estás buscando tu gloria? Los que están solteros aún hoy, esta mañana, les quiero hacer una pregunta. Cuando se le pregunta a la gente, ¿usted por qué se quiere casar? A la gente que no conoce a Dios, la gente responde porque quiero ser feliz. Si no es feliz, no se case, porque va a ser infeliz al pobre con el que se va a casar o a la pobre con la que se va a casar. La felicidad no depende del estado de la persona. Es decir, si soy soltero, si me caso voy a ser feliz, porque aquí en mi casa soy un infeliz. Cuando se case, su infelicidad la va a llevar a su casa. El único camino, la única fuente del deleite y de la felicidad es Cristo. Se tiene que entender eso. No hay manera de poder saltar eso. Entonces, y Eclesiastés, Salomón le está escribiendo a los jóvenes, le está diciendo a los jóvenes que no sigan su ejemplo. No vivan como yo viví, solo escúchenme lo que yo les estoy diciendo. No me imiten en lo que yo digo, solo hagan lo que yo digo. El versículo 3 dice, consideré en mi corazón estimular mi cuerpo con el vino. Así que él empieza a describir ciertos placeres. Ha dicho que va a ir en busca del placer. Ya habló un poco de la risa y también del placer. Perdón, dijo que la risa era locura. Y ahora va a hablar del vino. Consideré mi corazón estimular mi cuerpo con el vino, mientras mi corazón me guiaba con sabiduría de cómo echar mano de la insensatez. Escuche esto, a Salomón no le quitaron la sabiduría, aunque obviamente él está describiendo una sabiduría terrenal, que la tuvo antes de que Dios le diera esa sabiduría. Entonces él dice, mientras mi corazón me guiaba con sabiduría de cómo echar mano de la insensatez, hasta que pudiera ver qué hay de bueno bajo el cielo, que los hijos de los hombres hacen en los contados días de su vida. Aquí está él analizando. Aquí está, si uno le hace un análisis psicológico a Salomón, este análisis indica que él nada de lo que tenía lo estimulaba, nada de lo que hacía. Tomó vino y no entendió, lo pudo alegrar por algún momento, pero luego dijo, ¿pero y esto qué? ¿Por qué lo hacen? Nunca entendió por qué lo hacían, porque eso no depende de los hombres. Él que hacía únicamente, que al final siempre está diciendo, esto es vanidad, esto es correr tras el viento, porque no entendió. Dios no mandó a Salomón ni a ninguno de nosotros entender por qué los inconversos hacen lo que hacen y por qué nosotros hicimos lo que hicimos alguna vez. Y puede ser que todavía lo sigamos haciendo. Hoy hay púlpitos que los que están predicando se están engrandeciendo ellos. Y tienen un nombre en el mundo o un nombre en la ciudad donde están. Y su fama crece. Y eso también es vanidad.
Así que en ese análisis psicológico de Salomón, eso indica que a él nada lo detenía para considerar estimular su cuerpo, con el propósito de entender. Él siempre el propósito es de entender qué hay de bueno en todo eso que hacen los hombres. Aquí está hablando puntualmente del vino, a él le llama el placer. Su conclusión fue que eso es pasajero, porque no vamos a negar, hermano, que si usted y yo nos reímos una hora porque hay alguien bien chistoso y usted va a contar chistes, vamos a reírnos, pero ¿y luego? El punto es, me salí de la depresión por 2 horas. El punto no es un momento. El punto es una condición bíblica. Regresar a aquella condición donde Adán fue creado y su corazón tenía complacencia. Cuando uno entiende esto, cuando uno vive esto, uno va a ser feliz si tiene poco o si tiene mucho. La Biblia no está prohibiendo que haya riquezas o posesiones, pero tampoco está diciendo que se vaya en pos de ellas. Porque al final, el que tiene mucho es para la gloria de Dios, y el que tiene poco también es para la gloria de Dios. Esto no es solo un decir, por favor, no lo tome así. Porque el que tiene mucho, si lo tiene guardado, está acumulando ¿para qué? Esa es la pregunta. El predicador tomó la decisión de probar con el placer. Cuidado, Dios nos está dando carta de licencia. Y nuestra generación ha hecho lo mismo hoy. La gente desea y busca tener esos momentos de placer. El placer se ha convertido hoy en un ídolo. Dese cuenta cómo los que tenemos un poquito más de años, solo un poquito más. Qué placer oír el radio, hermano. Y luego salieron las famosas grabadoras y los walkie-talkie, y andaba los que podían con su grabadora aquí, con aquella música y cassette. Y luego los walkie-talkie, corría uno con su cassette aquí y escuchando música. Usted veía en los buses a los estudiantes cuando salían, iba el bus de 50 gentes y todos los estudiantes iban así porque llevaban su walkie-talkie. Eso era en los colegios donde la gente tenía más posesiones. Si no, usted miraba a los pobres caminando con un walkie-talkie y un audífono, uno puesto en una oreja y el otro para la novia. Es decir, todos hemos pasado esos momentos. Hemos vivido momentos en los que nos sentíamos mal porque no podíamos comprarnos, nuestros papás no nos podían comprar unos Nike o menos Adidas, y al final terminaba uno comprando un zapato que sin marca y le hacía la palomita de Nike para más o menos pensar que era eso. Todos hemos vivido en eso. El placer es un ídolo que la mayoría buscan. ¿Sabe por qué? Porque piensan que con eso serán felices. Olvidando que la felicidad es un estado. Acompáñenme a Lucas, por favor, capítulo 12. Recuerde que la felicidad es un estado, es decir, es el cambio de un hombre muerto a un hombre vivo. Nadie puede ser feliz si está muerto en sus delitos y pecados. Nadie. Efesios 2. Pero Lucas capítulo 12, no se va a ir a Efesios 2, solo le estoy diciendo que un muerto no puede ser feliz. Lucas capítulo 12, versículo 15. ¿Lo tiene ahí? Lea conmigo del 13 para tener un poco más de contexto. Uno de la multitud le dijo: maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Hombre, le dijo Jesús, ¿quién me ha puesto por juez, árbitro sobre ustedes o árbitro sobre ustedes? También les dijo: estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Véame aquí, tu vida no depende de lo que tienes, de las posesiones que tienes, del conocimiento que tienes, de los dones que tienes. La vida de un hombre y de una mujer debería depender de Dios únicamente. La gente: no, pero yo tengo problemas con las drogas y por eso no voy a la iglesia. Por eso debe ir a la iglesia. ¿Se le ha olvidado a usted que en el hospital ¿qué encuentra? Enfermos. Porque ahí está la gente que le puede ayudar. Pero a la gente se le olvida que a la iglesia no viene gente santa, sino viene gente con necesidad de escuchar la verdad de Dios. Y en el proceso Dios hará la obra.
y cambiará un corazón pecador por un corazón santo. Así que la felicidad tiene que ver con una vida sumergida en Dios. El placer humano es como la música del mundo. Si estás enamorado y te atrapa una canción que habla bien del amor, ¡wow! Y luego dejas ese amor o te dejan. Y luego viene la que va a ser tu esposa y te casas con ella. Y pasan los años, 20, 30, y escuchas esa canción. ¡Ay, esa canción me gusta! Y tu esposa te dice, ¿por qué? No, me gustó solamente la voz tan bonita. Es decir, hubo un momento en que atrapó aquella canción y alimentaba el sentimiento que tenías. Y luego eso pasó. Y ahora solo es un recuerdo fugaz. Como el poeta o escritor José Martí, hablando sobre el amor, dijo: el amor crece como los pinos, crece como las palmas, y desde lo alto se ve pequeño el mundo. ¿Sabe qué estaba escribiendo? Estaba escribiendo que el amor es solo un sentimiento. Lo que no dijo es que después se cae de ese lugar y ¿qué pasa? Sí, ahora por supuesto, si es un hombre o una mujer nacido de nuevo, su corazón está lleno de gozo porque es la obra de Dios, no la obra de haber alcanzado un estado. Me casé con la mujer ideal, me casé con el hombre perfecto. Para empezar, no hay hombres perfectos. Y si hubiera un hombre perfecto, el día que te casas con él, deja de ser perfecto. No hay mujer perfecta. Todos somos pecadores. Lo que sí hay es hombres y mujeres necesitadas de Dios y Dios haciendo la obra. Scottie Pippen, el segundo mejor jugador en algunos tiempos de la NBA y segundo jugador en los Bulls a la par de Michael Jordan. Él, igual que Michael Jordan, ganó 6 anillos o 6 campeonatos de la NBA. Ganó $120 millones. Y luego quedó en bancarrota. Lo perdió todo. Esto, hermano, estos son ejemplos para que te des cuenta que tiene los anillos, o tal vez ya los vendió, y tiene en su récord que perteneció al único Dream Team que ha tenido Estados Unidos, aunque a todos les llama Dream Team, pero ese Dream Team era muy singular. Luego en el versículo 4 y 6 dice: engrandecí mis obras, me edifiqué casas. Mire, él ahora no solo está buscando el placer del vino o el placer de la alegría, de la risa, sino que ahora está buscando el placer de ser más grande, porque él ya era grande, no de edad, sino que era el más grande rey en ese momento. Engrandecí mis obras. Pero mire la arrogancia en el pronombre en primera persona. Engrandecí mis obras, me edifiqué casas, planté viñas para mí, no para Israel, no para la gloria de Dios. Me hice jardines y huertos y planté en ellos toda clase de árboles frutales. Me hice estanques de agua para regar el bosque con árboles en pleno crecimiento. Él quería superar a todos los reyes de su época y a los que habían estado antes que él. Y lo hizo, lo logró. ¿Y sabe por qué lo logró? Porque Dios se lo permitió. ¿Y sabe por qué? Para darnos una lección a él y a todos los de Israel y a nosotros. Que no podemos estar concentrados en esta vanidad del mundo, hermano. Hermanas, por favor, no se sometan a esos patrones de belleza. Usted sabe que en los estudios de todas las mujeres que han sido Miss Universo, o Miss México, o Miss lo que sea, 10, 15 años después, cuando se miran al espejo, caen en depresión. Porque la belleza es fugaz. Cuando usted mira su foto cuando tenía 20 años, algunas semanas se deprimen. Por favor, hermana. Ya se le olvidó lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3. La verdadera belleza de la mujer
es su corazón. Eso no es excusa para que no se bañe o no se peine, pero la verdadera belleza del corazón es aquí de la mujer, es la que hay en el corazón. No se someta a eso. Y usted, hermano, no empuje a su esposa a eso. No caemos en depresión así, porque somos feos, así de sencillo, por eso no tenemos excusa. Y si alguno se cree bonito, hay consejería después de servicio. Engrandecí mis obras y todo lo que está haciendo. Me hice estanques de agua para regar los bosques con árboles en pleno crecimiento. El predicador buscó el éxito más alto, al nivel más alto. No necesitaba hacer eso. Recordemos que antes de ser rey de Israel ya tenía asegurada una vida llena de lujos. Era el hijo del rey más exitoso, o uno de los líderes más exitosos de Israel, llamado David. Un guerrero, hermano, casi invencible. Un hombre conforme al corazón de Dios. Y ya siendo rey, heredó todo lo que su padre tenía. Y además la sabiduría que Dios le dio. Y Salomón es un ejemplo de cómo alguien puede utilizar los dones que Dios les ha dado para engrandecerse. Y ya siendo rey, heredó todo lo que su padre tenía. Además tenía una sabiduría única dada por Dios, lo cual le trajo mucha fama, mucho dinero, mucho poder. Acompáñenme a Proverbios capítulo 15, por favor. Proverbios 15. Y en Proverbios 15 también lo escribió Salomón. Y mire lo que dice el versículo 16. ¿Se lo leo? ¿Lo tiene ahí? Proverbios 15, 16. Mejor es poco con temor del Señor que gran tesoro con turbación. ¿Qué prefiere? ¿Poco? ¿O gran tesoro? Honestamente, ¿qué prefiere? Bueno, ¿es mejor poco con temor? Si usted tiene mucho ahora y no tiene temor. Mire, por ejemplo, ¿qué representa la iglesia para usted? No sé qué respondió en ese espacio en blanco que le abrí, pero yo le voy a decir que es la iglesia de Cristo, según Efesios. Pero según 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice que la iglesia, 14 y 15, la iglesia es columna y sostén de la verdad. Y si usted es creyente, usted es columna y sostén de la verdad de la iglesia, donde esté. Y ahí en su casa, usted debe mantener en alto, con su testimonio, la verdad de Dios. Columna y sostén de la verdad. Y no digamos reunidos aquí. Entonces el domingo es el día del Señor. Que usted debe respetarlo y hacer que aquella gente que está con usted la respete, incluyendo sus patrones laborales. Pero hermano, si me llaman una vez al año a trabajar, ¿qué hago? Pues vaya, una vez al año no hace daño, pero una vez al mes se hace daño, hermano. Ahora, también hay sus excepciones. Un doctor tendrá que trabajar un domingo sí, un domingo no. No, yo no voy el domingo porque lo van a despedir. Pero antes de estudiar, o antes de estudiar ya conocía a Cristo y sabía que Dios lo había llamado para eso. Tampoco podemos ser tan estrictos en ese tipo de cosas. Pero hablo de aquellos que trabajan de lunes a viernes y luego les piden que trabajen sábado y luego también domingo. Primero está despidiendo a su familia. Así que usted tiene que entender, hermano, que nosotros necesitamos, como dice Proverbios, no importa lo que tengamos, pero es mejor entonces tener poco. Si hay que prescindir en algunos momentos de un trabajo tan exitoso, pero no tengo temor de Dios, porque aquí no está hablando ni a la iglesia está hablando de tener temor de Dios. Es preferible tener menos que tener mucho.
Luego el siguiente texto 7 y 8 dice: compré esclavos y esclavas y tuve esclavos nacidos en casa y tuve también ganados, vacas y ovejas. Y siempre dice esto: más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Él tenía un anhelo de grandeza, un placer de grandeza. Mire los verbos: compré, también reuní también para mí plata y oro y tesoros de los reyes y de las provisiones. Y me proveí, escuche esas cuatro acciones: compré, tuve, reuní y proveí cantores y cantoras y de los placeres de los hombres. ¿Cuáles eran los placeres de los hombres para Salomón? Tener muchas mujeres. Al predicador no le bastó todo lo que Dios le había dado. Así que decidió llegar a ser el más grande de todos los que habían sido antes de él. ¿Y sabe qué? Lo logró. Pero no agradó a Dios. Porque aunque él tenía sabiduría y no se la quitaron, perdió el temor a Dios. Por eso, acompáñeme de nuevo a Eclesiastés. Solo le quiero recordar en el capítulo 12 que el predicador dice algo que produce tanto aliento, hermano, porque sabemos que Salomón se arrepintió. Pero escuche lo que dice Eclesiastés 12, se lo leo rápidamente. La conclusión, 12:13, la conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿En qué lugar puso la sabiduría aquí Salomón? En ese lugar. Porque cuando todo se ha dicho, ¿cuál es la conclusión? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Maridos, amad a vuestras esposas. Esposas, sujetados a vuestros maridos. No, hermano, ¿cómo va a sujetar a mi marido? Usted se le olvida que ahora somos las mujeres empoderadas. Empoderadas por el diablo, porque la Biblia dice: mujeres, someteos a vuestros maridos. Así dice la Biblia. Sométase a su esposo. Y esposo, ame a su esposa. No es que yo soy el hombre. Sí, pues entonces dé el ejemplo de Cristo. Amé a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Así que Salomón ha decidido llegar a ser el más grande. Alejandro, le llamaron Alejandro el Grande por todo lo que hizo. Y en las cúspides de su éxito son lecciones de la historia de Dios. Es la antropología de Dios, hermano. No la antropología del hombre. Bueno, pero antropología significa la historia del hombre. Sí, no, pero es la antropología de Dios manejando los hilos de la historia. Nunca el hombre ha manejado los hilos de la historia, siempre ha sido Dios. Y en esa antropología de Dios, Dios puso a este hombre Alejandro en esa cúspide. Y en la cúspide de su éxito, murió. Así que pudo conquistar todo, pero él tampoco podía conquistar su tiempo y sus días, y cuándo viviría, y cuándo nacería, y cuándo viviría. Es más, su arrogancia fue tal que en la cúspide de su éxito le dijo a su madre lo siguiente: has traído un solo hijo al mundo, pero todo el mundo en esta tierra puede ser llamado Alejandro. Y se le cumplió su anhelo. Hay muchos que se llaman Alejandro por Alejandro el Grande. Mi amado hermano, no permitas que el placer sea el mejor o el más grande anhelo de tu vida. Permite que el placer en tu vida sea Dios y tu familia, su palabra, la oración. Hay que aburrir a la oración. Ten cuidado con lo que dices. O eres un muerto espiritual, o hay problemas con tu vida. ¿Cuál es tu mayor anhelo? Cuando te toca comer, y sobre todo si te van a pagar, vas con aquel gozo. Una pregunta para ti: ¿cuál es tu ídolo? O mejor dicho, ¿por qué te desgastas? ¿Por qué te desvives? ¿Por qué razones te desvelas? ¿Por qué razones te levantas temprano? ¿Por qué razones tú, no importa si esté lloviendo, si hay nieve, si hay hielo, tú vas a hacerlo? Ahí está tu ídolo. Hay gente que mientras uno está predicando, está cabeceando. Pero cuando están viendo su show favorito, no hay nada. Versículo 9, el 9 al 11 dice: y me engrandecí y superé a todos los que me precedieron en Jerusalén. También la sabiduría permaneció conmigo. Mira lo que está diciendo Salomón. El predicador ya era grande, o sea, decir, grande en el sentido de eminente, pero quería ser el número
Uno. Hermano, esto es tan latente hoy. Los medios de comunicación y las páginas sociales engrandecen a los hombres, peleando porque a Messi le dieron el 8º Balón de Oro, el mejor del mundo. Y un grupo lo critica y el otro lo aplaude. No se meta, por favor, en eso, hermano. Es vanidad de vanidades. Pero es la historia de todos. No caiga en eso, no quiera ser el mejor de la familia. A mí me dijo una vez un familiar, cuando terminó su bachelor, me dijo: ahora soy el único de la familia que tengo un bachelor. ¿Y? No, pues deben reconocerlo. Bueno, yo te lo reconozco, pero estás sacando tu bachelor a los 45 años. Y lo aplaudo por el gran esfuerzo que hiciste. Pero lo que acabas de decir no lo puedes decir. Para eso estudiaste. No podemos buscar ser el número uno. No lo somos, hermano. Hay un solo número uno en toda la historia de la humanidad y ese Señor Jesucristo. Entiéndalo. Usted no crea que es el número uno. Tal vez el 100, pero el 1 no. Yo me engrandecí, imagínense esa arrogancia. Yo me engrandecí y superé a todos los que precedieron en Jerusalén. El versículo 10, y de todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué, ni privé mi corazón de ningún placer, porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo, y esta fue la recompensa de mi labor. ¿Cuál fue la recompensa de su labor? Que todo lo que gozó, al final fue vanidad. No sirvió. Él lo está diciendo más adelante. Y en el texto que le leí de Eclesiastés 12, después de haber escuchado todo, de haber oído todo, esa es la conclusión: teme a Dios y guarda sus mandamientos. No dijo, esa es la conclusión: deleítate, dale rienda suelta a tus apetitos. Jamás dijo eso. Siempre está diciendo algo diferente. Su recompensa, ¿sabe cuál fue? Porque lo está diciendo en el texto. Constantemente lo ha dicho y tal vez no se ha dado cuenta, pero ahorita se lo voy a leer en el 11. Pero antes de leerlo, su recompensa fue perder muchos años en los cuales pudo glorificar a Dios. Esa fue su recompensa. ¿Hace cuánto tiempo que usted no tiene una comunión deleitosa con su cónyuge? Que salen de la mano, hermano, a pasear. Yo cuando digo a las parejas, salgan a pasear, hermano, no tenemos dinero. Hermano, por favor, ahí en la gasolinera venden 2 hot dogs por $1. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tiene que pensar en irse no sé a dónde, a Brasil? ¿Quién le ha dicho a usted que eso le va a traer gozo? Es la pareja juntos. Yo no sé usted, hermano, pero yo cuando era niño viví en una época muy sana. Una cosa que me gustaba era salir a correr mientras estaba lloviendo, jugar fútbol debajo de la lluvia. Yo era de los que me tiraba a los charcos de agua, hermano, a llenarme de lodo. ¿Qué le ha pasado a esa generación? Porque ¿quién le ha dicho a usted que hay que tener el último iPad o el último generación de juegos para ser feliz? No necesita nada de eso, lo que necesita es eso, mira. El versículo 11, consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho. Escuche eso, y el trabajo en que me había empeñado. Y he aquí que todo. ¿Usted que es teólogo, qué significa todo? Todo era vanidad y correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. ¿Sabe qué está diciendo Salomón? Corrí por muchos años tras el viento. ¿Quién puede tapar el viento? Entonces deja de estar corriendo tras el viento, hermano. ¿Por qué quieres estudiar? ¿Sabes cuál debe ser la respuesta? Quiero glorificar al Señor con mi carrera de médico, para evangelizar a los enfermos, para fortalecerlos, para darles aliento. Esa es la línea que lo va a llevar. ¿Por qué quieres ganar tanto dinero? ¿Para qué estás acumulando? ¿Por qué tienes esas cuentas? ¿Sabes por qué las tienes? Porque cuando tú miras tu cuenta
tu corazón siente seguridad. Bueno, cuando tienes. Y cuando no tienes, tu corazón siente angustia. Las dos son pecaminosas. Ahora, si tú no tienes porque te malgastas el dinero, porque sí tienes entradas, entonces pide perdón. Pero si tú no tienes, porque tienes 4 hijos y solo trabajas tú, siéntete contento de que le das a tus hijos un techo, comida y un lugar digno para vivir. No estés pensando, este carro para frenar hay que abrir la puerta y sacar el pie. Está bien, hazlo de esa manera. Yo tenía un amigo médico, hermano. Vino a la conferencia, que algunas veces cuando íbamos juntos y empezaba a llover, él tenía 2 cáñamos. ¿Conoces el cáñamo? Esa cinta, ¿verdad? Y entonces para ayudarle, el parabrisas ya no servía, uno tenía que ir jalando el cáñamo para que el parabrisas se moviera. Es decir, algunas veces nos olvidamos que debemos de hacer lo que podamos donde estemos con lo que tengamos, pero siempre confiar en el Señor. Así que Salomón nos da una lección. Él se entregó a todo este tipo de cosas. Te han mentido con el sueño americano. Te han mentido, hermano. Esa es una mentira diabólica, solo que cambia de nombre de generación en generación. ¿Sabes qué tienes que tener? Un sueño eterno. Que un día Dios te glorifique, pero mientras tanto que tú glorifiques a Dios en esa tierra, con lo que haces, con lo que ganas, con lo que piensas, con lo que estudies. Y si a tu dinero, a tus manos llega mucho dinero, ¿sabes para qué? Para que tú lo inviertas en la obra del Señor, para que ayudes a los huérfanos, a las viudas, para que inviertas sobre todo en las misiones, a predicar la palabra de Dios. Salomón llega a la conclusión que el gran, hermano, el gran igualador de la vida es la muerte. Porque así como muere el necio, también muere el sabio. Lee conmigo Filipenses 1:21, por favor. Estamos empezando a terminar. Filipenses, capítulo 1. La Biblia es muy clara en todo esto que hoy estamos hablando, mis amados hermanos. ¿Lo tienes ahí? Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Mira lo que dice. Pues para mí el vivir es Cristo. No vayamos a rápido. Para mí el vivir es Cristo. ¿Quién dijo eso? Pablo. ¿Y qué debería decir todo cristiano? Lo mismo. Y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, eso significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Mira lo que está diciendo. O sea que está deseando quedarse en la tierra por causa del Evangelio. Porque esa es una vida fructífera. Porque de ambos lados, es decir, vivir para Cristo o vivir para los hermanos, para el Evangelio, me siento apremiado teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe, para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. ¿Sabe qué quería Pablo? Regresar a la iglesia de Filipos y volverles a predicar el Evangelio y de estar juntos. Qué anhelo más hermoso. El placer de la vida es subjetivo, hermano. Es decir, cómo percibe cada persona las cosas. A mí me gusta esto, a mí me gusta aquello. Tenemos problemas ahora, tenemos tanto dinero que tenemos problemas hasta para comer. Cuando voy al restaurante, ¿tú a dónde quieres ir? Yo quiero chino. Y tú, yo mexicano. Y tú, yo steak. Y tú, yo italiano. ¿Saben qué? A cada uno $10 y cada uno va a hacer para su restaurante. Lo recojo en media hora. ¿Le ha pasado? A mí también. El valor de la vida solo se encuentra en Cristo.
Hoy, mis amados hermanos, debo recordarle que en nuestro texto hay 3 advertencias en las cuales el predicador te dice que tengas cuidado con la infructuosa búsqueda del placer sin Dios. Y nuestro primer punto que hemos desarrollado en 11 versículos es el placer vacío. Luego, la próxima semana abordaremos los dos otros puntos, la sabiduría humana y la carga del trabajo. Porque todo eso lo experimentó Salomón. La pregunta es, ¿por qué razón vives? ¿Por qué razón trabajas? ¿Por qué razón haces lo que haces? ¿Por qué algunos hacen mucho con poco? ¿Y por qué algunos no hacen nada con mucho? La pregunta en concreto es, ¿te dirigirás a la senda que Cristo marcó en su vida y que fue profundamente feliz y que encontró el placer de hacer la voluntad de Dios? Cuando tenía hambre y sus discípulos le insistían que comieran, él les dijo que para él era primero o mejor hacer la voluntad de su Padre. Se deleitaba en hacer la voluntad de su Padre. Y tú no fuiste llamado como creyente a dejarte envolver por los placeres del mundo, ni adaptarse a este mundo, como dice Romanos capítulo 12, sino a vivir para glorificar a Dios. Cada provisión que Dios te da y que está más allá de lo que necesitas, debes de preguntarte, Señor, ¿qué debo de hacer con esto? Tu talento, ¿qué debo de hacer con esto? Pero ten cuidado, por favor, hermano, de caminar o navegar en esta corriente del mundo. Cualquier cosa que uno pone está lleno de arrogancia. Hoy te invitan a la grandeza. A las mujeres, diviértete, sé tú, no te dejes. A los hombres, domina, controla. Pero la Biblia nos llama ¿a qué? A estar sometidos a su palabra. ¿Cómo ha vivido? Tú lo sabes. ¿Cómo debe vivir? Sometido a la única verdad eterna, que es la palabra del Señor. Si tú, hermano, o tú, mi amigo, no conoces a Cristo, esto no es un mensaje vacío. Hay una demanda de Dios en Hechos y en toda la Escritura, pero puntualmente en Hechos la Biblia demanda que todos los hombres se arrepientan. Si tú estás aquí y de repente dices, bueno, yo hoy no me voy a arrepentir, pero tal vez otro día, te puedo decir que el único momento que tú tienes seguro es este momento. Porque si salís de aquí, tú no sabes qué va a pasar con tu vida. Pero lo que tú tienes seguro es este momento. Y este momento es importante para decirte, Dios te demanda que te arrepientas y que creas en el Señor Jesucristo y que te rindas a Él. Esa es la demanda del Evangelio. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por lo consiguiente, debemos arrepentirte. Y a ti, si estás viviendo de esa manera como creyente, como Salomón, eres un hijo de Salomón, Dios te demanda que te arrepientas y que tomes el camino de la verdad de la palabra y no de la vanidad de la vida. Oremos. Gracias, Señor.